Bueno, ahora estamos grabando. Bueno, hola a todas las personas que se están incorporando acá. A ver, antes de entrar a lo que es el cumplimiento de la sentencia definitiva, que vamos a ver que hay dos formas de cumplirla, previamente es importante que ustedes ya conozcan, bueno, y yo creo que ya lo vimos en clases anteriores, qué pasa con los bienes que están embargados. Y ya dijimos que estos quedan a disposición del depositario, que es la persona que tiene finalmente la administración de estos bienes que son embargados. Y la administración, esto tiene facultades. ¿Y qué comprende las facultades de administración? Imagínense de los bienes que están, imagínense un juicio, los bienes que se embargaron, que pueden ser, va a depender por el tipo de bienes. Por ejemplo, puede ser el auto, puede ser la casa, pueden ser ciertos bienes que se pueden deteriorar. Y esto último que estoy comentando es interesante porque generalmente los bienes debieran pasar por una etapa de tasación, debieran tasarse. Los bienes que no son el dinero y lo que no es el especie o cuerpo cierto que está embargado, sino los otros bienes. Y la ley permite que el depositario incluso pueda disponer de estos bienes sin necesario que se tasen, pero sí con autorización judicial. Son estos bienes que se pueden destruir, que son sujetos a corrupción, se pueden deteriorar, o que la misma administración y la mantención, la conservación de estos bienes resulten gravosas y que finalmente van a perjudicar al ejecutante. Incluso en esos casos el depositario puede tener esta facultad de disponer, es decir, venderlo. ¿Se fijan? En general, la administración de estos bienes embargados principalmente dicen de relación con la conservación de estos bienes y la explotación de los mismos, incluyendo, como yo les dije, la facultad de disposición. Incluso ahí el administrador, que en el fondo es el depositario, tiene todas las facultades de administración, es decir, puede hacer reparaciones, pagar deuda, impuestos, percibir los frutos, todo eso. Generalmente eso, yo ya les dije que generalmente el depositario provisional es el mismo deudor, por lo tanto, no aplica todas esas facultades. Generalmente esto que tiene que ver con eh, por ejemplo, con percibir frutos o poder incluso enajenar esos bienes, va a depender quién es la figura del depositario. ¿Qué cosa interesante del depositario? Que, bueno, ya nosotros ya hablamos harto sobre cómo se designaba a la persona del depositario. Y dijimos que, ¿se acuerdan que había un depositario provisional? Que generalmente se pone al mismo deudor, y eso se hace al inicio del juicio con la demanda, y después eso va en el mandamiento de ejecución y embargo. Pero generalmente yo le insisto que es el mismo deudor el que queda de depositario provisional. Y el definitivo, también se habla del depositario definitivo, pero en la práctica no se utiliza mucho porque ese depositario definitivo tendría que ser nombrado por las partes o por el mismo tribunal en caso de desacuerdo. Y, pero en el fondo, esta persona tendrían que ser como no es el propio deudor, tendrían que recibir honorario. Y por eso generalmente no es conveniente nombrar un depositario definitivo, salvo que haya, no sé, mucho temor de que el deudor vaya a hacer algo con los bienes, pero es difícil porque tiene sanciones penales sobre eso. Generalmente lo que hace el depositario, como ya les dije, administrar los bienes como un buen padre de familia, eso está en el Código de Procedimiento Civil, depositar también los fondos líquidos que se obtengan con esos bienes, si es que se pueden explotar. También tiene que rendir cuenta a su administración. Tiene prohibiciones de disponer los bienes, salvo los casos que yo les mencioné, que están en el artículo 438 y tienen que ver con estos bienes que se pueden deteriorar,
que se pueden corromper, que es muy gravosa mantener los bienes y que en el fondo se va a perjudicar al propio ejecutante. Mejor, en otras palabras, es que se enajenen, se vendan esos bienes y no después perder dinero. Tiene derecho a remuneración y goza de preferencia para después para el pago. Cuando se rematen los bienes, hay que pagarle al depositario. Estamos pensando que si no es el deudor, porque si es el deudor no se le paga nada, pero si se nombra a una tercera persona, sí habría que pagarle un honorario. Por eso no es muy común que se nombre un depositario distinto al propio deudor. ¿Ya? Eh, a ver, nosotros tenemos que llegar ahora ya a la etapa del cumplimiento de la sentencia definitiva y tiene que ver cómo nosotros obtenemos finalmente el pago, que en el fondo es lo que se está demandando, dependiendo también cuál es el objeto, porque puede ser la especie o cuerpo cierto, bueno, pero generalmente lo que se demanda es dinero. Y nosotros tenemos, como ya les dije, el cuaderno de apremio, el cuaderno principal, y todo lo que vamos a ver nosotros ahora tiene que ver con el cuaderno de apremio. ¿Se fijan acá? Acá el artículo 458 ahí nos explica qué es lo que tiene este cuaderno de apremio. Dice, se formará ramo separado, es decir, se forma como un cuaderno separado, con todas las diligencias relativas al embargo, a su ampliación y al procedimiento de apremio, que tiene por objeto realizar los bienes embargados y hacer pago al acreedor. Esto es lo que nosotros debiéramos estudiar ahora, que tiene que ver cómo logramos realizar los bienes embargados y hacer pago al acreedor. Realizar los bienes embargados tiene que ver con todo este proceso de remate que ustedes han escuchado, pero va a depender, va a depender el tipo de sentencia. Ahí hay que tenerlo súper claro, eso ya lo vimos también. ¿Se acuerdan ustedes que el tipo de sentencia, nosotros distinguíamos si era sentencia de pago o sentencia de remate? Ahí está la clave de todo. Es cómo se obtiene este cumplimiento de la sentencia definitiva. Lo más fácil, lo más fácil es cuando estamos en presencia de una sentencia de pago. Y la sentencia de pago, para que vayamos haciendo así el repaso, tiene que ver con qué es lo que es el bien que se embargó. Si es dinero o la especie o cuerpo cierto demandada, estamos en presencia de una sentencia de pago. ¿Ya? Y en ese caso, todos estos trámites que nosotros debiéramos ver en el cuaderno de apremio se reducen notoriamente. Son muchos menos que los que podrían ser, por ejemplo, si estamos en presencia de una sentencia de remate. En los juicios ejecutivos, en el cuaderno de apremio, cuando se embargan, por ejemplo, bienes que corresponden a la especie o cuerpo cierto y dinero, es lo más fácil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí? Simplemente, este cuaderno de apremio lo que va a contener va a ser la liquidación del crédito, la tasación de las costas y finalmente la entrega al acreedor. ¿Qué cosa? Del dinero o de la especie o cuerpo cierto embargado. Ese es el procedimiento, entre comillas, de apremio cuando nosotros tenemos embargados dineros o la especie o cuerpo cierto. Es súper simple. ¿En qué consiste? Nuevamente, los trámites, a eso me refiero, la liquidación del crédito. Es decir, ¿a cuánto asciende el crédito ahora? Porque si se demandó por 1.000.000 de pesos y el juicio llevamos meses, ya el 1.000.000 de pesos no es 1.000.000 de pesos, es más. También hay que saber a cuánto ascienden las costas,
Por lo tanto, uno tiene que pedirle al tribunal que fije las costas de los gastos del juicio y los gastos y los pagos o los honorarios del abogado, que son las costas personales, las otras son las costas procesales. Las costas procesales se tasan, es decir, están establecidas en el propio expediente. Ahí se sabe cuánto ascienden los montos. Y las costas personales son los que honorarios del abogado y eso lo va a regular el tribunal. Bueno, yo les voy a mostrar acá, a ver si lo encuentro. Miren, aquí yo me voy guiando por esta práctica forense de, de que está en Bilex. ¿Y por qué me meto a Bilex? Porque ustedes tienen acceso a Bilex. Por lo tanto, lo que yo estoy viendo también lo deben estar viendo ustedes. Ahí me están hablando. ¿Cuál es el tercer elemento? ¿Me perdí? ¿De qué cosa? Ahí me escribieron el tercer elemento de qué. Sí, hola, profe. Porque dijo de la liquidación de crédito, las costas y dijo algo más. No, por la liquidación del crédito, la tasación de las costas y la entrega al acreedor del dinero, eso es, o de la especie, depende de lo que se le embargó. ¿Ya? Imaginemos que nosotros tenemos un bien que está embargado. Imaginemos que puede ser dinero o puede ser la especie o cuerpo cierto demandado. Aquí está el escrito. Estos son modelos, no necesariamente tienen que ser igual a lo que ustedes en algún momento pueden presentar, porque estos son formatos, es práctica forense que está en internet, ahora esto está en Bilex, pero tiene las cosas fundamentales, nos cita los artículos y nos explica un poco de qué se trata esto de cómo pedimos el cumplimiento de esta sentencia de pago. ¿Se fijan lo que dice? En este caso, se trata de que se pide la entrega de la especie en que recayó el embargo. Por ejemplo, esta es una sentencia de pago porque el embargo recayó sobre la especie o cuerpo cierto de vía. Por ejemplo, no sé, el caballo tanto y tanto, ¿ya? Y lo que se está demandando es la entrega del caballo Juanito, ya, el caballo Juanito. Pero podría ser también dinero. Aquí en este caso dice se haga entrega de especie en que recayó el embargo. Dice, abogado, por la parte, el nombre del abogado, por la parte ejecutante, el procedimiento ejecutivo, la obligación de dar, en cuaderno de premio, todo esto se hace en el cuaderno de premio, caratulado tanto y tanto, en causa rol, auxía digo. Dice, que esto es lo interesante, que vengo a solicitar a vuestra señoría que habiéndose trabado embargo sobre especie y cuerpo cierto, procede se me haga entrega de la misma al estar firme y ejecutoriada la sentencia como consta a fojas tanto y tanto de este cuaderno. Por lo que, o por tanto, en mérito del expuesto en el artículo 512 del CPC, piducía, decrete ordenar el crédito más intereses y reajuste adeudados por la ejecutada. También aquí faltó, yo creo que pedir que se tasen las costas. ¿Ves que esto es un escrito? No, es un modelo, pero aquí yo pues pediría también que se tasen las costas. ¿Qué es lo que llama la atención acá? Que si se fijan en el escrito, nosotros estamos pidiendo que se haga entrega del especie o cuerpo cierto, o la entrega de dinero. Aquí podría ser, en vez de especie o cuerpo cierto, debiera ser, también podría decir, se ordene, que se gire dinero, embargado, no sé, que también tiene que ver eh, con dinero, ¿ya? Podría ser lo mismo. Pero aquí es lo que cobra importancia, dice que se me haga entrega de la misma al estar firme y ejecutoria la sentencia. Es decir, lo que nos está señalando este escrito es que nosotros podemos pedir el cumplimiento de la sentencia de pago una vez que adquiere el carácter de firme ejecutoria el fallo. Eso está en el artículo 510 y 512. Se fijan aquí, se cita el 512 y el 510.
aquí el 510 dice, ejecutoriada la sentencia definitiva y revisados los bienes embargados, será la liquidación del crédito y se determinarán en conformidad al artículo las costas que deben ser de cargo del deudor, incluyéndose, ya. Y después el 512, que este es el que nos interesa principalmente, si el embargo se ha trabado sobre la especie misma que se demanda, dice, una vez ejecutoriada la sentencia de pago, se ordenará su entrega al ejecutante. ¿Se fijan? Aquí lo que nos está exigiendo es que en este caso el cumplimiento de la sentencia de pago, la sentencia debiera estar firme y ejecutoriada. En estos dos casos. Pero en algunos se establecen dos excepciones que nosotros ya la vimos, que no obstante no estar ejecutoriado el fallo, también se puede pedir el cumplimiento. Y ahí está el artículo 475. ¿Se acuerdan que tiene que ver con la apelación? Con los efectos devolutivos de la apelación cuando el ejecutado apela en contra de esta sentencia de pago, y como se concede en el solo efecto devolutivo, se puede seguir adelante con la ejecución, pero el acreedor debiera caucionar, tendría que dejar una caución. Ahí podría, para responder a los perjuicios, ahí podría finalmente poder cumplirse la sentencia de pago, pero caucionando. Si no cauciona, no podría cumplirse. ¿Se fijan? También, eventualmente, se puede haber apelado y también presentado otro tipo de recurso, que es el de casación, y eso tampoco suspende el procedimiento, pero ahí no te exigen que tengas que caucionar. Pero generalmente debiera estar firme y ejecutoriado el fallo, ¿ya? Salvo en el caso de la apelación del ejecutado y que el ejecutante tenga que caucionar por los perjuicios que pudiera causar el hecho que se le entregue inmediatamente el dinero, no obstante estar pendiente el recurso, porque no está firme y ejecutoriado. Bueno, esto es lo más simple, eso es lo más simple. Ahora, ¿qué podría ser interesante? A ver, consigna. Ah, ya, no, eso ya me fui demasiado atrás. A ver si aparece algo aquí interesante. A ver. A propósito de lo que estamos viendo, si no, seguimos. Ah, fíjense aquí. Bueno, este es el de embargo de cuentas corrientes, que eso ya lo vimos. Estoy viendo si hubiera algo respecto de especie o cuerpo cierto o de dinero. No. A ver aquí. Ya, no, ahí no hay nada. Bueno, eso en el caso de la sentencia de pago y remate. Y por otro lado, perdón, la sentencia de pago, ya me adelanté. Después está el cumplimiento de la sentencia de remate. Aquí, en este caso, a ver, vamos viendo, mostrando el código mejor para ir viendo los artículos. Yo no soy muy bueno en los artículos. Se van a encontrar aquí con una particularidad. Sobre todo aquí lo que dice el artículo 48, que es 481. Acá, cuando estamos hablando del cumplimiento de esta sentencia de remate, nosotros tenemos que asociar a que lo que se embargó no es dinero ni especie o cuerpo cierto, ¿ya? Sino que otro tipo de bien. Aquí hay una sentencia de condenatoria de remate. Perfecto. Aquí lo interesante es que para el cumplimiento, a diferencia de la sentencia de pago, es menos exigente. Miren lo que dice el artículo 481. Dice,
notificada que sea la sentencia de remate, aquí estamos en la sentencia de remate, olvidémonos la de pago, se procederá a la venta de los bienes embargados de conformidad a los artículos siguientes. ¿Qué nos está diciendo? Que el cumplimiento de la sentencia de remate, para el cumplimiento no es que el cumplimiento es que te paguen con el remate. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque todavía ni siquiera entramos a la realización de los bienes. Aquí el cumplimiento de la sentencia definitiva no dice relación con que se le pague al acreedor. Eso tendría que ser como una de las últimas etapas de este tipo de procedimiento cuando estamos frente a una sentencia de remate. Lo que tenemos que tener claro acá es que se dicta la sentencia condenatoria, que es de remate. La pregunta es ¿cuándo se pueden cumplir esta? En la sentencia de pago, la verdad es que no hay muchos trámites. Principalmente es pagarle a la persona y paralelamente se hacen las liquidaciones del crédito y las costas. Se tasan las costas. Pero aquí no, es distinto porque aquí se abre una serie de etapas y procedimientos posteriores para finalmente llegar al pago del ejecutante. Pero para iniciar esas etapas de cumplimiento, una vez que se dicta la sentencia definitiva de condenatoria, no te exige que esté firme y ejecutoriada. Lo único que te exige es que esta sentencia de remate, esta, se encuentre notificada. Imagínense, recién notificada, tú puedes comenzar con todo el procedimiento de apremio, con todo lo que tiene que ver con la realización de los bienes. ¿Se fijan? Pero la pregunta que uno siempre hace, bueno, pero ya está bien, se dicta la sentencia, se notifica y ya podemos comenzar con todas las etapas posteriores. Sí, se puede. ¿Y está firme ejecutoria? No, porque recién está notificada. Pero la pregunta es, si se avanza con todos estos procedimientos y que se produce el remate de estos bienes y no está todavía firme ejecutoria el fallo, ¿se le puede hacer pago al acreedor? No. Una cosa es que esté notificada para seguir con los trámites, pero otra cosa es ya pagarle, chin chin, al acreedor. Ahí te exige que esté ejecutoriado. También es previo que se deben liquidar los créditos y tasar las costas. Y para que se te pague con el producto, el remate, todo, ahí ya tiene que estar ejecutoriado el fallo, y también, como en todo caso hay excepciones, tú tendrías que proceder al pago, lo mismo que si han habido apelación, también si se otorgó no caución, también si hay recurso a casación, también la misma situación del caso anterior. Pero eso es como lo interesante de esto, que en 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 este caso, para iniciar con todo el proceso. A ver, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque podría ser que se dicte la sentencia condenatoria y el ejecutado apele. La pregunta es, ¿esa apelación suspende todo el procedimiento de apremio? La verdad que no. Por tanto, nosotros, si se dicta la sentencia condenatoria y se la notificamos al demandado, y también nos notificamos a nosotros, que se notifica por cédula, igual que estamos normas del artículo 48 del CPC, se notifica por cédula, notificada al otro día, nosotros ya debiéramos comenzar con todo el procedimiento de la realización de estos bienes, independiente si apelan o no apelan, si están dentro del plazo o no para apelar, da lo mismo. Nosotros ahí ya debiéramos comenzar a hacer todas las gestiones. ¿Por qué? Porque no se suspende el procedimiento. O otra cosa va a ser si se puede proceder al pago del demandante, y no va a procederse al pago, porque tiene que estar ejecutoriada, y ahí están las excepciones, que salvo que cautione el ejecutante, el apelado va a ser el que apele, va a ser el ejecutado. ¿Se fijan? Que no hay que confundir.
el pago mismo con el procedimiento que viene a continuación de la sentencia, que es todo lo que tiene que ver con sacar al remate la propiedad. Eso no se paraliza. Ya, lo dije hasta el cansancio. Si fijan aquí, si uno va siguiendo esto del artículo 481, ahora concentrémonos nosotros, yo no sé si me están hablando, porque como estoy compartiendo pantalla, no sé si alguien... No hay pregunta. Ahora, nosotros tenemos que concentrarnos en todo lo que viene a continuación, en el remate de los bienes que se hacen judicialmente, eh, desde el punto de vista de generalmente uno lo asocia a los bienes inmuebles. Saquémonos de la cabeza ahora lo que tiene que ver con el embargo de dineros y especie de cuerpo cierto. Eso ya lo terminamos, porque eso es lo más simple. Eso se entrega nomás, se hace la liquidación de crédito, pasa las costas y se procede a la entrega al acreedor. Olvidémonos de eso. Ahora conversemos y empecemos a analizar todo lo que tiene que ver con la subasta. La subasta. Asócialo inmediatamente, por ejemplo, a los bienes muebles que no son dinero, ni la especie de cuerpo cierto, por ejemplo, un televisor, y también, por ejemplo, también los bienes raíces, que esos son generalmente los dos tipos de bienes que se tienen que vender en subasta. Bueno, ahí nosotros, para que vayamos más o menos entendiendo, veamos cómo se practica esto de la subasta, y hay como algunas clasificaciones, pero yo voy a hablar las cosas más interesantes, que tienen que ver con la participación de las personas en estas subastas. Y generalmente uno habla de subastas públicas y privadas, pero lo que nosotros estamos estudiando son principalmente la pública, no la privada. Pública es la que participa todo tipo de personas, no hay ninguna condición específica. Y la privada son remates que se hacen también en el mismo tribunal, pero no tiene que ver con este tipo de juicios, sino que tiene que ver con otros procedimientos. Y el típico ejemplo, que ustedes ya me imagino que lo han visto, lo han escuchado, que tiene que ver con estos remates que se hacen de sucesiones de comunidades hereditarias, eh, que en el fondo no se ponen de acuerdo para la partición de bienes, y si no se ponen de acuerdo, bueno, hay que sacar el remate. Y ahí está este remate que se hace de forma privada. Típico, no sé, muere el papá, hay 6 herederos, dentro de los 6 herederos está la mujer, y tienen varias propiedades. Si se corta, me vuelvo a conectar, porque parece que se me va a cortar aquí como en 10 minutos más. Esto de la pública, la subasta privada, el ejemplo típico, fallece un papá, el papá quedó la mamá y los herederos, y son dueños de muchos bienes o de ya diversos bienes, y nadie se pone de acuerdo qué hacemos con esto. Uno quiere vender, otro no quiere vender, no quieren hacer una partición de bienes. Bueno, todo eso finalmente se judicializa y llega a la partición judicial. Y ahí, finalmente, si no se ponen de acuerdo, tienen que sacar al remate nomás todas las propiedades. Claro, y ahí no le conviene porque eh, siempre van a perder. Bueno, eso es la pública, la subasta privada, que es privada porque participan solamente ahí los de la comunidad, los herederos. No puede participar tercera persona externa. En la pública, sí. Y esta pública, que es la que nos interesa a nosotros, ¿quiénes son los que participarán en ella? Bueno, depende de los bienes que se embarguen, porque puede ser al martillo, que es un martillero, eh, martillo público, que designa el tribunal, y en este caso se aplica cuando lo que se embargan son bienes muebles, típico el auto, el televisor, el sillón. Allí hay un martillero público que tiene su oficina, sus bodegas, y él se para ahí vendiendo los autos, vendo este auto, ya. No es el tribunal, es un martillero. Y aquí está el artículo 482 que nos dice:
los bienes muebles embargados se venderán en martillo, que en el fondo es el martillo público, siempre que sea posible, sin necesidad de tasación. No hay tasación. Los bienes que se tasan, inmediatamente asócienlo, por ejemplo, a los bienes inmuebles. ¿Quién lo designa? El tribunal. ¿Se fijan? Yo tenía un tío que era martillo público. Uno iba para allá, está lleno de autos, lleno de televisores, típico. Y él decía, bueno, ahí está todo el proceso de remate de martillo público, que hay que caucionar el 10%, porque uno puede, para participar en el remate, te tienen que dejar una garantía para darle alguna forma de seriedad a tu participación. Y si finalmente te arrepientes de comprar, perdiste el 10% del valor del bien que estás rematando. También el depositario también podría vender, po. Y ahí están los ejemplos que yo les señalé. O sea, más que los ejemplos, los casos, esos de que viene sujeto a corrupción, que se pueden deteriorar en el próximo tiempo, o su conservación es dispensiosa, que es lo que está acá en el artículo 483. Dice, venderá al depositario en la forma más conveniente, sin previa tasación, pero con autorización judicial, aquí está, los bienes muebles, sujeto a corrupción o susceptible de próximo deterioro, o cuya conservación sea difícil o muy dispensiosa. Estos son casos, ahí uno tendría que buscar ejemplos. Típico que, no sé, pues, no sé, una cosecha, es 50 cajas de tomate, no sé, pues son puros ejemplos así que se pueden ir deteriorando y que pueden destruirse, o sea, o que son fáciles de corrupción. No sé, pues, no sé si uno le embargan todas las fruterías, eso no lo pueden sacar al remate, eso el depositario lo saca al remate inmediato. Más que el remate, los vende ahí de la forma más fácil, ¿no? Y después tiene que rendir cuenta y tendrá que depositar los fondos inmediatamente al tribunal. También los efectos de comercio, estos se hacen a través de un corredor. Estos efectos de comercio son, por ejemplo, los bonos, o sea, perdón, las acciones, que eso es como todo lo que tenga que ver con estos eh, efectos de comercio, así se llama desde el punto de vista comercial. Ahí asócialo inmediatamente, por ejemplo, a las acciones que uno tenga en alguna empresa. Eso los vende el corredor de la bolsa. Así se practica. Y los demás bienes, ya sacamos, por ejemplo, a los bienes muebles, que lo hace el martillero, los efectos de comercio, que lo hace el corredor, que se nombra como, igual como un perito, ahí está el artículo 414 que habla de la designación de perito, el depositario, que se refiere a estos bienes que pueden destruirse, se pueden deteriorar, pero sacando eso, todos estos demás bienes, ahí donde encontramos los bienes inmuebles, se tasarán. ¿Se fijan? En los anteriores, esos bienes muebles que hablamos anteriormente no se tasan. Acá sí se tasan. Se tasarán y vendrán en remate público ante el tribunal que conoce la ejecución o ante el tribunal dentro cuya jurisdicción estén situados los bienes, cuando así se resuelva a solicitud de parte por motivo fundado. En otras palabras, para que se entienda, fuera de los tres casos, estos bienes que ahí deberíamos encontrar, por ejemplo, a los bienes inmuebles, ¿esos cómo se venden? Se venden en remate público. En el remate público, que no es lo mismo que martillo público, al martillo, no, esto es remate público que se realiza en el mismo tribunal. En cambio, el martillero es fuera del tribunal, que son los bienes muebles. Acá no, aquí yo hablo de los bienes inmuebles para que sea más fácil de entender. Se venden en el propio tribunal a través de un remate público. ¿Y qué particularidades tienen? Que se tasan estos bienes. Por lo tanto, aquí ya encontramos un trámite previo al remate, que es la tasación. Tasación. Y si es un remate público,
tiene que ser público de verdad, porque ¿cómo la gente va a saber de que va a existir este remate público que se va a hacer en el mismo tribunal? Bueno, ahí tendrá que cumplirse con otro trámite, que sería la publicación. ¿Ven? Ya vamos viendo trámites: tasación y publicación. ¿Se fijan? Todos estos bienes, esto que se hacen judicialmente, finalmente terminan para que, porque alguien está comprando ese bien, puede ser bien mueble o ese bien inmueble, eh, te exigen caución, ya sea para los bienes muebles ante el martillero o bienes inmuebles ante el propio tribunal. Tú tienes que rendir una caución. ¿Para qué? De una caución de seriedad, que se llama, que en el fondo que vas a finalmente a adjudicarte ese bien. Pues, y ahí, ¿cómo se adjudica? A través de un contrato, que sería la compraventa, una compraventa que se denomina forzada, porque ahí hay una especie de compraventa forzada. Y si tú no te adjudicas el bien, porque no tenías dinero, o te echaste para atrás, todo eso, bueno, ahí pierdes tu caución, tu 10%. Se fijan que yo ya le estoy dando algunos tips. Hay algunos bienes que no necesitan tasación, otros que necesitan tasación. Los que se necesita tasación, esos se venden en remate público. ¿Dónde? En el mismo tribunal, o ante donde están ubicados los bienes inmuebles. Ahí el código te exige que puede ser a solicitud de parte esto o por motivo fundado. Generalmente se remata en el tribunal donde se lleva la causa. Bueno, veamos cuál es el momento, la oportunidad para la realización de los bienes. Ya vimos, si el deudor no opone excepción, bueno, ahí se inicia inmediatamente con la tramitación del cuaderno de premio y va a depender de los bienes embargados. Y si se ha puesto excepciones, también podría seguirse, eh, pero tendríamos que ver también lo mismo con el tema de si hubo o no recurso de apelación o no. Acá, como ya les dije anteriormente, acuérdense que estamos acá en los bienes inmuebles, eso, o sea, de los bienes no del especie, cuerpo, cierto dinero, eso ya lo pasamos. Ahora estamos metidos en la sentencia de remate, para que nos enchufemos, porque uno se puede empezar a confundir. Acá se puede proceder a la realización de los bienes, como ya les dije, una vez notificada la sentencia. Ahí pueden proceder todos los trámites.